deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínese el versículo, hermano. Estamos diciendo que las cosas viejas pasaron, que las cosas son hechas nuevas. Es decir, que pasamos de muerte a vida, que ya no le pertenecemos al diablo. Pero el Señor está diciendo, ¿cierto? Les estaba recalcando y les estaba llamando la atención allí a los fariseos. Les está diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque lo que el padre el diablo está diciendo, ustedes hacen. ¿Sí ve? Dice, el diablo peca desde el principio. El diablo ha sido pecador desde el principio. Entonces, una persona que no se arrepiente, que vive así en esas conductas, entonces no es de vuestro padre que está en los cielos, sino de vuestro padre el diablo. Es una persona mentirosa, ¿cierto? Ese es el diablo. Una persona que se comporte con una actitud diferente, como es el fruto de la carne, ¿cierto? Que está en Gálatas, que a veces nosotros nos horrorizamos cuando la leemos, pero que al final a veces se vuelve una realidad en la conducta de nuestras vidas, muchas veces, ¿cierto? Llenos de iras, de contiendas, disensiones, pleitos. Y bueno, ahí siga, si quiere léanla, ¿cierto? Gálatas, allí la encontramos. 5:16. Amén. ¿La leo? Sí, señora. Dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense, hermano. Y en otra parte la palabra dice, y esos eras algunos de vosotros. ¿Cierto? Algunas de estas cositas se nos pegaban, algunos unas 2, unas 3, otros unas 5. Pero ahí estábamos cargados de una cantidad de cositas de esas. Imagínense, está diciendo que ese tipo de conductas no nos permiten entrar al reino de los cielos. Y por eso nosotros desde que comenzamos en los caminos del Señor, tenemos que permitir y decirle al Señor desde el principio, dile, Señor, transfórmame. O sea, Señor, yo te abro el corazón para que me lo transforme totalmente. Yo no me quiero quedar ahí como ese cristiano vicioso. Yo no me quiero seguir siendo ese cristiano lleno de vicios, lleno de mañas, lleno de tantas cosas, porque de eso estábamos cargados, ¿cierto? De tantas mañas, malas costumbres, malos hábitos, malicia, astucia. Bueno, qué tantas cosas, hermano. Maldad en el corazón, de continuo el mal, mirando a ver cómo le hago mal al otro, cómo le robo, cómo le quito, cómo le estorbo, ¿cierto? Cómo le hago caer, cómo le hago tropezar. Todo eso es de ese viejo hombre vicioso. ¿Sí ven? Todo eso es de ese hombre de la carne. Pero el Señor está diciendo que no satisfagamos esos deseos de la carne, no satisfagamos esas actitudes, sino que empecemos a desarraigarlas con la ayuda del Señor y revistámonos del fruto del Espíritu que sigue más adelante, ¿cierto? Y que al final del versículo dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas no hay, hermano, nada ¿cierto? Nada que se levante contra esa persona, porque no es una persona sin tache. Es una persona totalmente equilibrada, es una persona totalmente vertical en la vida cristiana, e impide, hermano, que alguien tenga que decir malo de esa persona. Entonces, busquemos esa parte, estamos trabajando todos en esa parte. Y lo ideal es que desde el principio empecemos a formarnos bien. No se forme ladeado en los caminos de Dios, no se forme
desde el principio torcido, porque luego no se va a poder enderezar. Entonces, aprendamos desde el principio a someter todas estas cosas al Señor para que al final seamos buenos cristianos y no nos cansemos de dejarnos tratar por Dios, porque hay cristianos que también han empezado bien, pero luego ya no se dejan tratar por el Señor y como resultado, ¿cierto? Se vuelven piedras de tropiezo en la iglesia del Señor. En vez de ser heraldos, en vez de ser bendición, vienen a ser tropiezo para los cristianos. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo bajo el proceso de Dios, que Dios se glorifique, que Dios obre, pero por sobre todo tengamos en cuenta, hermano, estas convicciones. Estas convicciones nos van a ser útiles para que cuando el diablo nos tiente, cuando el diablo nos invite a ir al mundo, al pecado, cuando el diablo nos quiera arrastrar a través de un amigo, de una amiga, ¿cierto? Cuando el diablo quiera engañarnos, usted no se va a dejar engañar porque usted tiene convicciones, que va usted a hacer cuentas largas. Yo se digo a los hermanos, si no cuentas largas, y se da uno, y mira uno, ¿cierto? Y al final uno entiende y dice, no, aquí yo salgo perdedor, aquí yo salgo perdiendo. Es más lo que voy a perder que lo que voy a ganar. Entonces usted puede elegir y puede decidir y puede mantenerse en los caminos del Señor por encima de lo que sea, por encima de la tentación, de la prueba, de lo que le aparezca. Usted va a hacer cuentas rápido porque tiene las convicciones en su corazón y eso le va a ayudar a permanecer fiel en los caminos de Dios. Amén. Bueno, dejamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, y si no, entonces... Mano Víctor. Pastor, una pregunta. Señor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo puedo yo hacer parte de la cena del vino y el pan? Y si me invitan, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahorita usted está dando pasos de obediencia en ese sentido, que es precisamente formarse en la identidad de las cosas del Señor y comprender lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Luego el siguiente paso es el bautismo, que el bautismo hablamos en el segundo discipulado y dijimos que era parte de la salvación. Acuérdese que no solo dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, lo que hace el complemento de una persona que está en comunión con Dios, en una comunión real con el Señor, es esa persona que se ha arrepentido y luego ha venido libremente para recibir su bautismo porque ha creído en el Señor y tiene su convicción de recibir su bautismo como manifestación de esa intención de querer ser fiel y ser obediente delante de Dios. Entonces, lo primero que hace ese cristiano es entonces aceptar a Cristo, luego bautizarse y luego eso le permite esa comunión porque su bautismo lo que está demostrando es que usted ya no hay pecado en su corazón, que tiene una vida totalmente ya diferenciada con el mundo y que su vida está puesta en las manos del Señor. Y eso hace que en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, usted se convierta en un cristiano en plena comunión delante de Dios. Porque ahora lo que están los hermanos que no se han bautizado, para efectos de organización se llaman creyentes probantes. O sea, ustedes están bajo esa parte que se llama probantes, están siendo probados, se está probando su testimonio, se está probando su conversión, se está probando su arrepentimiento. Y luego ya probado esto, entonces puede bautizarse si no hay ningún pecado que le impida el poder hacerlo, si no hay ningún obstáculo que le impida poder bautizarse, entonces ya inmediatamente pasa a ser un miembro en plena comunión y empieza a recibir los privilegios de ser un miembro en plena comunión, y uno de esos tiene que ver precisamente con el participar de lo que nosotros llamamos, o la palabra llama la Santa Cena, que es participar del pan y del vino, entre comillas, pero no es un vino literal, sino no es un vino fermentado, sino es un vino tipo, ¿cierto?, de la sangre del Señor Jesucristo. Que eso luego más adelante vamos a hablar sobre la Santa Cena. Vamos a hablar sobre esa comunión, sobre esas ceremonias, sobre esos sacramentos. Entonces, si alguien lo invita en otro lugar a participar de la Santa Cena, no debe usted hacerlo. No es conveniente, no es correcto delante de Dios, porque estaría usted de alguna forma pisoteando ese propósito que el Señor dejó para su iglesia que está en plena comunión. Lo que esto le despierta es el interés para poder llegar al punto
de convertirse en ese cristiano en plena comunión y poder participar de ese privilegio que lo que hace es fortalecer y edificar cada día la vida espiritual de ese creyente y le mantiene a la expectativa, a la espera del Señor, y lo está haciendo en memoria del Señor, ¿cierto? Como reconocimiento de que Él sigue siendo hasta este día su Dios y su Señor. ¿Qué más? ¿Hay cena para recibir el Espíritu Santo o eso ya es muy aparte de todo lo otro? El bautismo del Espíritu Santo es otro tema totalmente diferente, que también viene como parte del paquete que Dios le entrega a la iglesia. ¿Sí? No, el Espíritu Santo, recuerde, el Espíritu Santo, todos esos temas los vamos a mirar más adelante, pero simplemente le dejo allí en el corazón que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo no lo recibe el que quiera ni el que pueda, sino el que Dios tiene misericordia. O sea, Dios lo entrega con liberalidad al que Dios, es decir, pueden haber 3 cristianos que llevan un año, ¿sí ve? No necesariamente los 3, el objetivo sería que los 3 fueran bautizados, pero no necesariamente eso le da a usted la facultad, ¿cierto? Para que a usted lo bauticen primero que otro que venga después, porque ha habido casos que el Señor bautiza a alguien recién entrado a la iglesia, aún ni siquiera se ha bautizado en agua, y el Señor le bautiza con el Espíritu Santo, y luego por allá otro que lleva 5 o 10 años en el Evangelio es que recibe el bautismo. O sea, es un tema que está en las manos del Señor, pero eso es un tema que toca tratarlo porque eso hay que anhelarlo. O sea, eso depende también del anhelo del corazón, que la persona realmente lo anhele y esté en la comunión que tiene que estar con el Señor para recibir ese bautismo que tiene también una tipología y un significado muy importante para la fortaleza del cristiano. Eso lo dice allá en Hechos capítulo 1 y verso 2, comenzando el 2, que habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba allí. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el bautismo del Espíritu Santo sí es para bendición personal del cristiano, pero mucho más es para que usted pueda dar testimonio, para que usted pueda ser un eficaz cristiano, para que usted pueda ser mucho más fiel. No quiero decir que el que no tiene el bautismo no es fiel, pero sí le ayuda mucho más a mantenerse firme en los caminos del Señor. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no simplemente es la manifestación de hablar en lenguas, porque esa es, digamos, la señal, sino que también le imparte dones de parte de Dios que van a servir para la edificación de la iglesia. O sea, eso no son para usted, sino es para edificar la iglesia. Entonces hay gente que recibe por lo menos el don de milagros, el don de sanidades, y entonces usted ve, por ejemplo, congregaciones, denominaciones donde le exigen a las personas por un milagro, les piden plata por un milagro. No, eso es un error y eso es una herejía, porque esos dones son para bendición suya en el sentido espiritual, pero Dios se los ha encargado para que los administre en favor de la edificación de la iglesia. Ahí termina todo. Sí, porque fue que me invitaron a una y pues a mí me cogió como ese palpitar en el corazón porque una cena para recibir el Espíritu Santo, yo eso no lo había escuchado y eso me empezó allá en el pecho que se me salía el corazón y yo pensaba y no, yo tengo que preguntarle a alguien y pues me acordé de mi hermana y la llamé y le pregunté, me dijo que no estaba estipulado. No. Entonces, que no participara, ¿sí? Pues yo no participé de lo que ellos hicieron, esperé que terminara. Obviamente, pues, al rato fui y comí ya la cena normal de uno, pero sí sentí más tranquilidad. Pero desde que me dijeron, me empezó ese pum, pum, allá en el corazón que me decía algo, como me incomodaba. Y por eso era que tenía la duda. Sí, bíblicamente no es correcto. Y ahora usted va a escuchar, no se le ha agarrado a escuchar que hay iglesias donde les enseñan las lenguas. O sea, para que usted las repita y que ya está bautizado en el Espíritu. No, eso no. Eso las entrega el Espíritu Santo directamente. Usted no necesita aprender nada. El Espíritu Santo se las entrega y las entrega con diversidad. A unos de una manera, a otros de otra, pero eso lo entrega directamente el Espíritu Santo. Eso usted no tiene que aprender absolutamente nada. Amén. Ana Ángela.
Pastor, otra pregunta es que nosotros recibimos al Espíritu Santo el mismo día que aceptamos al Señor. O sea, no el bautizo, sino el Espíritu. Él viene a morar en nosotros, porque a veces creemos que no tenemos al Espíritu Santo porque no somos bautizados en el Espíritu. Entonces eso, pues, yo digo y sé que nosotros lo recibimos y Él está con nosotros desde el primer día que aceptamos al Señor. ¿Es así? Bueno, mire allí alguien que busque 2 Corintios, capítulo número 1, verso 21 y 22. Segunda de Corintios, esperemos que... La llenura del Espíritu Santo es diferente al bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí ve? La llenura del Espíritu Santo la recibe todo cristiano cuando se convierte. Cuando hace la oración de fe, recibe las arras del Espíritu Santo en su vida. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en la vida de esa persona, está con esa persona. No es que ande sin el Espíritu Santo, Él está ahí. Ese es el que le está reargullendo, le está transformando, le está convenciendo. Él está haciendo ese trabajo. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es darle poder a ese cristiano, una autoridad especial, un poder especial, sobrenatural, para servir y ser un fiel testigo del Señor. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esto es importante, anhelar el bautismo del Espíritu. No es la salvación. Tengan en cuenta eso. Porque hay gente que le puede decir, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu, usted no se va a salvar. No, en ninguna parte dice eso. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder de Dios, ¿cierto? Para ser cristianos fieles, para ser cristianos de testimonio, de frutos, y para que a través de ese testimonio se ganen almas, ¿cierto? Por la conducta de esos cristianos. Pero la llenura del Espíritu Santo está hasta ahí. Esa vino desde el día en que se convirtió el bautismo, el Espíritu Santo mora en la vida de esa persona y se renueva cada que usted entra en comunión con Dios, cada que usted ora, cada que usted lee la palabra, cada que usted asiste al culto, se renueva esa llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Sí ve por qué es importante todo lo que tenga que ver con lo espiritual? ¿Qué más? Leamos. Ya me he olvidado. 5:22 dice, Primera de Corintios 1:22. 21 y 22. Dice, 21 y 22. Y el que nos confirmó con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios. Es Dios. Es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sí, para salvación. Nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Se acuerdan que yo les conté la historia hace como en un discipulado? ¿Se acuerdan que les hablé de la manera de demostrar Dios su amor y compromiso con su novia, que es la iglesia? Entregó las arras. ¿Se acuerdan las arras? Que las arras ya ahorita casi no se tienen en cuenta, pero antiguamente las arras, ¿cierto? Era una dote que se entregaba al novio, ¿cierto? A la novia o a la familia para manifestar que había una seriedad en el compromiso, ¿cierto? Amén. De hacer a esa mujer su esposa, totalmente comprometido con esa mujer, ¿cierto? Para un desposorio. Entonces el Señor tomó lo más excelso de él, que es el Espíritu Santo, y lo entregó como dote a cada cristiano, para que cada cristiano entienda que el compromiso que Dios tiene con ese cristiano, que pasa parte de la novia de la iglesia, ¿cierto? Que forma parte de la iglesia del Señor, es la manera del Señor de mostrarle de que su anhelo es llegar a las bodas del Cordero, ¿cierto? Ese es como la dote de compromiso con la finalidad de llevarla, está comprometido, está serio, quiere que nosotros entremos al reino de los cielos y estemos en las bodas del Cordero, donde la iglesia, que es la novia, nosotros nos casaremos para siempre con el Señor Jesucristo. Entonces no encontró algo de mayor valor, un tesoro más grande que el Espíritu Santo dándoselo a cada creyente que le recibe. Entonces, para que veamos el compromiso. Es como si hoy en día le entregaran unos diamantes, una esmeralda, algo de mucho valor, ¿cierto? A esa novia, a esos padres, para que sepan que ese novio sí, ¿verdad? Ama a esa mujer, ama a esa novia, la respeta, la quiere y, ¿verdad? La quiere hacer su esposa. Esa era la manera como se hacía.
Entonces el Señor no encontró algo más fiel, más enriquecedor, de mayor valor, de mayor tesoro, que su propio Espíritu Santo lo colocó y lo dio como arras de ese compromiso y nos lo dio a cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta que es serio las cosas del Señor, para que nosotros también tomemos en serio este compromiso de Dios. Amén. Amén. ¿Qué otra pregunta? Bueno, en estos días, cuando hablaba el día jueves, estoy hablando sobre la gran tribulación. Por allí surgió una pregunta que hablaban sobre los bebés, creo que salió allí de Puerto Boyacá. No sé si la hermana Amén, Giovanna, hermano. Amén. Amén. Sí, sí. ¿cuál es la pregunta en esencia? No, hermanito, que las mujeres que están embarazadas, cuando el Señor venga por su iglesia, los bebés que están en la barriguita, ¿que se van o se quedan? ¿Se quedan? ¿Se quedan? Sí, señora. Ay, hermano. Porque ¿Por qué? si la señora se queda, él se queda. Amén. Ay, ¿por qué, hermano? Porque resulta que simplemente digamos, en esencia para Dios, los que vayan a ser, digamos, salvos, como la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿cierto? Está diciendo de los niños, de los que ya han nacido, pero de los que no han nacido todavía, digamos, no se tipifica, ¿cierto? Como un niño, ¿sí? Todavía están en el vientre de su madre y no es un niño. Simplemente se van a partir de los que ya han nacido, de los que ya están sobre la tierra, de los que ya son una criatura más sobre la tierra. Se van ¿hasta qué edad? Hasta la edad de que ya tengan conciencia entre lo bueno y lo malo. Específicamente nosotros los cristianos, por eso no bautizamos niños de menos de 12 años, porque hasta menos de 12 años el niño no es consciente de muchos pecados y de las consecuencias y los alcances de muchas faltas. Pero después de los 12 años ese niño ya es consciente de lo malo y lo bueno. Ya sabe que lo que está haciendo es malo o es bueno. Y por eso ese ya tiene que arrepentirse de los pecados que ha cometido y por eso también se hace necesario que se bautice. Antes de ahí no. Ahora, hoy en día con los tiempos como son cambiantes, luego el Señor ya pesará la intención de cada niño en esas edades. Es probable que sea menos o sea más, pero ya dependerá de la intención del corazón. Si ese niño de 10 años, 9 años ya es consciente del pecado, necesita ya arrepentirse delante de Dios. Amén. ¿Listo, hermanos? Amén. Amén, hermano. Bueno, entonces si no hay más, entonces oremos al Señor. Amán Ángela, ¿va a decir otra cosa? Pastor, los niños, o sea, esto de tomar la cena indignamente también va para los niños, porque los niños tienen, o sea, un niño no puede tomar, o sea, no, sí, o sea, se tienen que bautizar y pues no se bautizan niños acá y pues lo dice la palabra, entonces los niños no deben de tomar la cena. Correcto. Son solo para los bautizados. Los que ya tengan la edad suficiente y se hayan bautizado. Hacia abajo ninguno. Entonces, sabemos que la Biblia nos dice que los niños es el reino de los cielos, pero está hablando precisamente de ese tipo de niño que todavía es inocente, que tiene su corazón inocente, que tiene su mente inocente todavía. De resto y para allá ya no. Ya tienen que ajustar cuentas con Dios. Y luego, claro, que todos estos temas los vamos a ver más adelante, ¿no? Todo esto lo vamos a ver más adelante. Los privilegios de la Santa Cena, que así como hay privilegios para el bautizado poder tomar la Santa Cena, también entra en un periodo en el cual que cuando falla, cuando peca, pierde ese privilegio. Hay que colocarlo en lo que nosotros llamamos disciplina, que es perder los privilegios que tenía como cristiano, el poder servir, el poder pasar a un altar, el poder colaborar en alguna de las áreas de los ministerios de la iglesia. Todo eso se pierde luego de que se bautiza. Por eso cuando uno se bautiza, vamos aprendiendo con este fundamento para que no caigamos en esa red de fallarle a Dios, sino que podamos mantenernos fieles al Señor. Pero todo eso lo vamos a mirar en su momento. No les voy a dar más porque todavía son bebés espirituales y no se les puede dar frijoles. Amén. Entonces oremos al Señor, oremos a Dios y démosle gracias al Señor por su amor y bondad. Hermano Emel, es tan amable, ayúdenos a orar y despídanos en la oración.
Sí, porque me apagan el... Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos concedió y de poder estar en este discipulado, de poder aprender cada día más acerca de Dios, a conocerlo a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, que nos dio a conocer el verdadero Dios, el único Dios. Más adelante esos temas van a tocar también con nuestro pastor. Y bendecido soy por Dios. Gracias al Señor que nos ha bendecido con su palabra y estamos contentos por esta bendición tan grande que Dios hoy nos ha concedido. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga y despedimos este programa. Amén. Amén. Eterno Dios, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa oportunidad que nos concediste hoy de estar aquí reunidos en tu nombre, aprendiendo más de ti a través de este discipulado, Señor, el cual cada día nos permite afirmar nuestros pies en tus caminos, y a todos nuestros hermanos que también, Señor, en este momento están recibiendo, Señor, este discipulado. Dios mío, gracias porque a través de tu palabra, tú, Señor, nos enseñas a conocerte cada día más, a aprender más de ti, a amarte más, Señor, y a poner cada día nuestra confianza más en ti, tal, Señor, y como tú lo dices en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que en este momento ha tenido la oportunidad de poder conectarse a esta reunión, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido a través de tu palabra. Gracias por nuestro pastor, Señor, a quien tú le has dado la sabiduría para guiarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos nuestros hermanos en este momento. Te pido los bendigas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, y permítenos cada día seguir creciendo y avanzando y perseverando, Señor, hasta el fin en tus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios bendiga. Nos vemos el día de mañana en el momento de oración. Amén. Amén. Saludos a todos, un abrazo. Amén. Amén.